Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amados hermanos, buenas noches. Es un gusto poder saludarlos en esta preciosa noche con el objeto de traer el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta noche. Ojalá ya todos estén en casitas ya preparados para escuchar la palabra del Señor. Quiero que por favor me acompañen en oración. Amado Señor, muchas gracias, Padre bendito, por el privilegio que me concede, Señor, de ser tu vocero en esta noche, de ser tu vocero para lo que tú quieres compartirle a tu pueblo, lo que tú quieres enseñarle esta noche a tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre Santo, que unjas mis labios, que traigas revelación a mi espíritu, Señor. Liberes mi lengua para que pueda decir las verdades que tú tienes para tu pueblo esta noche. Te doy gracias por este honroso privilegio y te suplico que abras nuestros oídos espirituales para que todo lo que escuchemos esta noche sea atesorado en nuestro corazón. Te lo suplico en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el Señor para esta noche me dio un tema muy lindo, que cuando lo estuve estudiando, yo me estaba maravillado. Es casi un resumen porque esto tiene mucho más que decir, pero por el tiempo solo vamos a ir a verlo casi de forma resumida. Y este tema es el misterio de la piedad. La Iglesia cristiana o Iglesia de Cristo tiene dos características muy importantes. Es columna
y es baluarte de la verdad. Es decir, que en el mundo es quien sostiene, protege y defiende la verdad del Evangelio. Y esa verdad que protege y defiende la iglesia, el apóstol Pablo le llama el ministerio de la piedad, que nos revela el capítulo 3, versículo 6 de la primera epístola a Timoteo. Leamos 1 Timoteo 3:16. Dice el apóstol: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Misterio, la palabra hebrea para misterio es sod ras, y en griego es mysterium, que significan algo oculto, algo secreto. Eso quiere decir misterio, algo oculto, algo secreto. Pero el apóstol Pablo le dio una connotación cristiana a la palabra misterio. En el cristianismo, dice el apóstol, que significa el plan redentor de Dios que no había sido revelado desde la eternidad y que solo fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, muerte y resurrección. ¿Amén? En su nacimiento, muerte y resurrección. En Romanos 16:25 el apóstol Pablo dice: y a aquel que es poderoso y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. 26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Ese misterio trajo salvación no solo al pueblo de Israel, sino también a todos los gentiles de toda raza, pueblo y nación. Veamos lo que dicen las escrituras acerca de esto. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Efesios 3:4 dice: en vista de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3:6 a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, como nos enseñan las Escrituras, hermanos, ese ministerio, dice el apóstol Pablo, significa el plan redentor de Dios que no había sido revelado desde la eternidad y que solo fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento, su muerte y su resurrección. Ese ministerio
ese misterio, perdón, que era herencia. Fíjese bien en esto. Ese misterio que era herencia exclusiva de los judíos, ahora nuestro Señor Jesucristo ha hecho a los gentiles coherederos de la promesa. Es decir, hermanos, que la salvación no es solo para los judíos, sino también para toda la humanidad. Amén. Esto es gracias al sacrificio de Cristo. Y en esto consiste el misterio de la piedad. Nosotros estábamos excluidos como gentiles, hermanos, estábamos excluidos de todas las promesas. Eran exclusivamente para el pueblo judío. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, muerte y resurrección, ahora nosotros los gentiles, Él nos ha hecho coherederos de la promesa. Es decir, que la salvación ahora ya no es exclusivamente para los judíos, sino también para nosotros los gentiles, es decir, para toda la humanidad. Cuando el apóstol Pablo dice indiscutiblemente, yo creo que se refiere a que es una verdad que no tiene controversia. Es una verdad absoluta que debe ser creída por todos. Amén. El resumen completo del Evangelio en este versículo que leemos, es un contenido en 6 pequeños enunciados que con la ayuda, hermanos, de esta noche del Espíritu Santo, vamos a analizarlos brevemente. Son 6 enunciados que nos dice aquí el apóstol Pablo. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Número 2, Dios fue justificado en el Espíritu, justificado o vivificado en el Espíritu. Número 3, contemplado por ángeles. Número 4, proclamado entre las naciones. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Esos son los 6 enunciados que nos da el apóstol Pablo, y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, cada uno de estos anunciados. Cada uno de estos enunciados. El primero, Dios fue manifestado en carne. Ese es el primer enunciado. La esencia, hermanos, de la encarnación es que Dios Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, agregó a su deidad humanidad. Y así fue manifestado en carne. Es decir, Él se hizo humano, se hizo hombre como uno de nosotros. Esa es la esencia de la humanidad. Dios hecho hombre. Amén. Dios hecho hombre. Veamos lo que dice el profeta Isaías, más o menos 900 años antes de Cristo, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta fue una profecía, hermanos, del profeta Isaías. Luego veamos Colosenses 2:9. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hermanos, Jesús vino al mundo como un hombre normal y corriente, igual a nosotros. Como hombre, Jesús tenía necesidades humanas. Como Dios, no. Pero como hombre tenía necesidades humanas. Porque Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Entonces, como humano, Él tenía necesidades humanas. Él se cansaba. A Él le daba hambre. Y también le daba sed, como uno de nosotros. Veamos las escrituras para que no crea usted que estoy hablando por hablar. Dice Juan 4:6. Dice, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué dice? Entonces Jesús, cansado del camino. Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Mateo 21:18. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Ve, hermanos, las palabras testifican lo que acabamos de decir. La palabra de Dios testifica lo que acabamos de decir. Él, como humano, tenía todas estas necesidades. Y lo dicen las Escrituras para corroborar su encarnación, que Él se hizo hombre como uno de nosotros. Y humanizar a su Hijo fue el plan que Dios diseñó para redimir al hombre. Y este plan, mis amados hermanos, este plan fue anunciado por los profetas muchos años antes, como vimos en Isaías. Amén. Entonces, hermanos, este es el primer enunciado, la encarnación de Jesús, confirmada por las Santas Escrituras. Amén. El segundo enunciado, el número 2, es que Jesús fue justificado o vindicado en el Espíritu. La palabra justificar muchas veces significa ser perdonado. Pero aquí, en este enunciado, significa vindicar o ser respaldado. Significa la justificación o defensa de alguien. Está relacionada con la justicia divina y la retribución que Dios da a aquellos que siguen sus mandamientos. Hermanos, entonces si estamos siguiendo sus mandamientos, nosotros tenemos la esperanza de ser justificados, de ser vindicados en el Espíritu, así como fue con Jesús. Veamos qué dicen las Escrituras. Romanos 4:2 en adelante. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Número 3, porque ¿qué dice la Escritura, hermanos? Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4,
Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Entonces, hermanos, vemos que ser justificado, ser vindicado, no es por obras. No es por obras, es por fe. Es por creer en el Hijo de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, es por la fe en el Hijo. Abraham se fue justificado porque él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Entonces, hermanos, para rescatar a la humanidad, debía presentarse un sacrificio perfecto, lo cual no había en el mundo, pues. En la tierra dice que no había ningún justo en la tierra. Entonces el único que podía hacer ese sacrificio perfecto es Dios, el Hijo hecho hombre. Solo Él podía ofrecer sangre sin pecado y un cuerpo sin contaminación. Me imagino que Dios vio que no había alguien que pudiera hacer ese sacrificio perfecto. Entonces vio que solo Jesús, Dios, hecho hombre, podía ofrecer ese sacrificio sin pecado y sin contaminación. A través de Jesús vemos, hermanos, el carácter amoroso de Dios, perdonando al hombre y redimiéndolo. Nada más y nada menos, hermanos, utilizó a su amado Hijo por amor al hombre. ¿Cómo hago yo para perdonar al hombre y redimirlo? Dijo el Señor. Pero solo mi Hijo. Me causa mucho dolor hacerlo, pero amo tanto a la humanidad que voy a hacerlo. ¿Se puede usted imaginar el dolor que causó eso en el corazón de Dios? Por eso, hermanos, es de que debemos darle gracias al Señor por su inmenso amor. ¿Qué más manifestación, hermanos, que el sacrificio de su Hijo? Amén. Número 3. Enunciado número 3. Cristo fue vivificado en el Espíritu. Ese es el enunciado número 3. Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Mire qué escritura más linda. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. El último Adán es Cristo, hermanos. Entonces nosotros heredamos el pecado a través del primer Adán. Entonces estábamos muertos en delitos y pecados. Y recuérdense que pecado significa una muerte espiritual, separados de Dios. Separados de Dios. Por eso fue, hermanos, que Jesús murió
por medio de muerte de pecador. Él murió como malhechor en medio de ladrones. Murió como el peor de los pecadores, siendo él inocente. Por nuestros pecados se hizo maldito. Suena feo esa palabra, hermanos, pero así lo dicen las Escrituras. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que muere o el que cuelga de un madero. Hermanos amados, es fuerte, pero así es. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz y ahí nos perdonó, hermanos. Él cargó con esos pecados de nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo no está muerto, hermanos. Él está vivo. Él fue, dice, muerto en la carne. Como hombre murió, pero como Dios vive a la par del Padre, a la diestra del Padre. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos amados, Cristo no está muerto. Él está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Aleluya, aleluya. En su resurrección fue justificado por el Espíritu. Fue declarado inocente. Y aunque murió como pecador, fue resucitado en gloria y honor. Y así como Jesús fue declarado inocente por el Padre, cada uno de nosotros que somos pecadores, somos declarados inocentes por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Hermanos amados, ese sacrificio de Cristo, ese es el misterio de la piedad. Que eso no ocurrió en el Antiguo Testamento. Eso estaba oculto, era un misterio. Y a través de nuestro Señor Jesucristo fue manifestado. Ahora nosotros, por medio de Él, podemos ser justificados, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que como consecuencia del pecado, estábamos separados de Dios, estábamos enemistados con Él. Pero ahora, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora, Señor, tenemos paz para con Dios. Ahora, hermanos, estamos cercanos a Dios. El velo fue roto y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, porque estamos en paz con Él a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente enunciado, hermanos,
que es el número 4. El número 4 dice, contemplado por ángeles. Miremos qué nos dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Refiriéndose a los ángeles, el pastor Charles Spurgeon, en una prédica que dio el 25 de septiembre de 1881, dice lo siguiente. Dice, refiriéndose a los ángeles, es cierto que ellos no están interesados en el Evangelio por ellos mismos. Ellos no han pecado nunca y por consiguiente no necesitan ninguna expiación y ningún perdón. Sin duda, tienen algún tipo de interés indirecto en él, que no voy a intentar explicar en este momento. Pero ciertamente, en tanto que el Evangelio trae salvación, salud, perdón, justificación, limpieza, los ángeles no lo necesitan. No habiendo nunca sido manchados, no necesitan ser lavados. Y siendo perfectos en su obediencia, no necesitan ser perdonados por ninguna imperfección. Sin embargo, dice el pastor Spurgeon, tienen un profundo interés en la obra de Jesucristo. Que pues diré de la locura o de quienes están manchados por el pecado y sin embargo no tienen interés en la fuente donde pueden ser lavados para quedar más blancos que la nieve. ¿Qué diré de la fatal insensatez de quienes son culpables y sin embargo no le prestan ninguna atención al método de perdón que Dios ha provisto en Cristo Jesús, su Hijo y nuestro único Salvador? Hermanos, y esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Los ángeles no necesitan ninguna expiación ni ningún perdón porque ellos nunca han pecado. Nunca han sido manchados, pero sin embargo ellos están interesados. Ellos están muy interesados y anhelan conocer estas cosas, nos dice el apóstol Pedro. Lo que no entendemos, nos dice aquí el pastor Spurgeon, lo que no entendemos es cómo los que están manchados por el pecado, los que están manchados por el pecado, no le prestan ninguna atención al plan de salvación que Dios ha provisto a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿a cuántos se les predica el Evangelio? Sabiendo que están muertos en delitos y pecados, no quieren saber nada de eso. Muchos no creen en este plan de salvación. Sin embargo, hermanos, los ángeles están interesados. Lucas 2:10. Veamos qué han hecho los ángeles. Dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Quién estaba anunciando el nacimiento de Cristo? Un ángel. Un ángel. Lucas 2:11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, el ángel, antes que naciera Cristo,
lo presentó como un Salvador para toda la humanidad. Desde el principio los ángeles conocían el plan de salvación de Dios y sabían que el encargado de ejecutarlo debía ser nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles conocían todo esto, hermanos. Mateo 26:37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, esto ocurrió cuando Jesús, antes de ser entregado por Judas, se fue al monte de los Olivos y, puesto de rodillas, oraba al Padre. Y era tan intensa su oración que su sudor, dice, era como gotas de sangre. Versículo 43, 22-43. Miren lo que pasa en ese momento, cuando Jesús estaba triste hasta la muerte. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndolo. Ya ven, hermanos, anunciaron su nacimiento, estuvieron en su nacimiento y ahora están en su ministerio, fortaleciéndolo. Cuando los religiosos de Israel fueron a agarrar a Jesús después que fue entregado o fuera señalado por Judas por medio de un beso, Pedro, que era impulsivo, sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y mire lo que dice Jesús en Mateo 26:53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? En ese tiempo, hermanos, una legión era de 6,000 ángeles. 6,000 ángeles. O sea que Jesús cuando dijo 12 legiones, estaba hablando de que lo vinieran a apoyar o ponerse a su disposición 72,000 ángeles. Porque, hermanos, los ángeles, como servidores de Dios, siempre estuvieron atentos al ministerio de Jesús y no intervinieron porque sabían que debía cumplirse como estaba escrito y planificado. Pero ellos estaban ahí, esperando únicamente una señal de Jesús para intervenir. Lo que no iba a ocurrir, nunca ocurrió. Pero estaban 72,000 ángeles allí, dispuestos a intervenir si el Padre les daba la orden. Entonces dice que fue visto por los ángeles. Y claro que sí, hermanos. Ese es el enunciado que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hechos 1:9 dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. 10. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía,
Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos, hermanos, que así como los ángeles anunciaron su nacimiento y estuvieron presentes en todo su ministerio, asimismo estuvieron presentes cuando Jesús fue llevado al cielo, después de haber cumplido la misión redentora para lo cual fue enviado por el Padre. Los ángeles, hermanos, siempre estuvieron contemplando todo el ministerio de Jesús. Las escrituras lo confirman. Ahí estaban los discípulos, viendo que Jesús ascendía al cielo, cuando se le aparecieron esos dos varones y les dijeron: ¿por qué lo veis? Así lo vas a ver venir. Saben de su segunda venida. Número 5. Dice: proclamado entre las naciones. Veamos qué nos dice Mateo 28, 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermanos, este fue el mandamiento que Jesús nos dejó a todos los cristianos. Sin embargo, aún no se ha cumplido aún. No se ha cumplido. Según estudios que estuve viendo del año 2017, hace 7 años, se cree que el 29% de la población mundial no tiene acceso al Evangelio. Este 29% es aproximadamente 2.100 millones de personas. Esto hace 7 años, pero yo sé que la iglesia ha estado muy activa, hay misioneros, y este dato pues seguramente ya cambió, pero falta todavía, hermanos, falta todavía. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Esa era la comisión que tenía el apóstol Pablo, hermanos. Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Como que esto fue profético, hermanos, porque eso es lo que está ocurriendo ahorita. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Otro problema que existe, hermanos, es que únicamente el 3% de los misioneros tratan de cubrir este 29% de la población. Por muchos motivos, hermanos, por muchos motivos, porque pues hay lugares donde es muy difícil predicar el evangelio. Pero si Dios lo dijo, hermanos, Dios lo hará. No importa que el hombre ponga obstáculos. Si Dios lo dijo, así va a ser. El evangelio tiene que ser creído, escuchado y creído por todo el mundo. Número 5 dice, en el que leímos dice que escuchado por todo el mundo. Ahorita estamos creído por el mundo.
Y esta frase se refiere precisamente a la predicación del Evangelio entre todas las naciones. Romanos 10, 14 y 15, 10, 14 en adelante dice el apóstol: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice el apóstol Pablo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Segunda Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Las buenas nuevas de salvación, hermanos, las buenas nuevas de salvación del hombre por la muerte expiatoria de Cristo, alcanzó a judíos y a gentiles. A Pedro se le encargó predicarle a los judíos y a Pablo a los gentiles. Lo vemos en Gálatas 2:7 y 8:9. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Romanos 15:19 en adelante dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermanos, yo veo aquí que tal vez debemos cambiar un poquito la dirección de la predicación, porque a veces se les está predicando y vamos a los mismos, pero no hay evangelismo, no vamos a donde no se ha predicado. Por ejemplo, yo no sé, no tengo esas estadísticas, pero yo no sé si aquí hay algunos lugares donde no se ha predicado el evangelio. Lugares donde hay que entrar a caballo, pues por supuesto. Afortunadamente en nuestro país no hay problemas entre la población como problemas de guerras o de creencias religiosas, como pasa en lugares como Asia, como África, donde incluso los obreros misioneros que han llegado han sido asesinados.
Pero hermanos, yo no sé si en Centroamérica toda la población ha oído el Evangelio y han creído. Nos falta, hermanos. Nos falta mucho por hacer. Fíjese lo que dice en ese tiempo, en Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor. Los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese, hermano, era tan hermoso, tan potente el mensaje de Pablo a los gentiles, que dice que crecía la palabra y el número de discípulos. Y hasta los sacerdotes, hermanos, se convertían. ¡Qué lindo! Entonces, algo se está dejando de hacer o no se está haciendo correctamente. Aunque en la actualidad se sigue predicando el Evangelio de Jesucristo en la mayoría de las naciones, vemos que son muchas las iglesias que están extendiendo la palabra de verdad y la iglesia crece. Gracias a Dios eso está ocurriendo, hermanos. La iglesia no se ha estancado, la iglesia sigue creciendo. Y no sé si está bien lo que voy a decir, pero ojalá el Señor se tarde un poquito más para que todo el mundo pueda recibir la palabra y crea. Pero gracias a Dios sí hay labor. Tal vez no la que debía de hacer, pero hay labor. Hay labor, hermanos. Bien, entonces, Cristo fue creído o será creído por todo el mundo. Así lo dice su palabra, eso no lo digo yo. Y el enunciado, el último, el número 6, dice, recibido arriba en gloria. Vemos, hermanos, que Jesús anunció su ascensión al cielo. Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús lo dijo, hermanos. Jesús lo dijo. Y él fue alzado mientras hablaba con sus discípulos. Una vez que se habían cumplido todos los acontecimientos que estaban profetizados, y mientras hablaba con ellos, fue alzado al cielo en una nube que lo ocultó de sus ojos. Veamos Hechos 1:8 en adelante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, Jesús lo anunció que Él sería ascendido al cielo. Y vemos que los discípulos lo vieron. Ellos vieron cuando Jesús fue ascendido al cielo. Ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 22, 69: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Mire, hermano, aquí son los discípulos que están testificando. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Hermanos, los discípulos, las mujeres que seguían a Jesús, pues tal vez no creyeron esto. Y por eso ellos, al tercer día, dice, de la crucifixión de nuestro Señor, fueron a la tumba a ver si estaba ahí. Y ya no estaba. Jesucristo ya estaba sentado a la diestra del Padre. Y fíjese que en Hechos 7:55 ocurrió algo más lindo todavía. Esteban lo vio. Qué dicha la de Esteban. Esteban lo vio. Hechos 7:55 al 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Recuérdense que Esteban, por predicar, por ser testigo del Evangelio de Cristo, él fue muerto a pedradas. Pero cuando lo estaban apedreando, él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ve, hermanos, qué lindo él exclamó. Fue lo último que él, sus últimas palabras que dijo. Se le concedió ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y en Hebreos 1:3 el apóstol Pablo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estas fueron revelaciones que recibió el apóstol Pablo. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, los del Antiguo Testamento creían en Melquisedec, porque era sumo sacerdote también. Pero Melquisedec, la diferencia de Melquisedec, es que él tenía descendencia, dice. Y él sí murió. Pero Cristo no murió. Él está sentado a la diestra del Padre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice el apóstol Pablo. Amén. Este es el ministerio de la piedad, hermanos. Y ya para concluir, hermanos,
El ministerio de la piedad, para que veamos todo esto que hemos leído, el ministerio de la piedad que fue ocultado desde la eternidad consiste, fíjese bien, ¿en qué consiste? En que los gentiles son coherederos de la promesa, juntamente con los judíos, y que fue revelado a través de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. En eso consiste el misterio de la piedad. Porque antes no se sabía eso. Dios sí, eso es el plan de Dios. El plan estaba hecho desde hace años, pero no había sido revelado. Entonces, en eso consiste, hermanos, de que ahora fuimos hechos salvos y que coherederos de la promesa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces los israelíes todavía creen a veces que solo para ellos es la promesa, pero está claro lo que dice la Biblia. Y hermanos, la comisión más noble y elevada es ser columna y baluarte de la verdad absoluta de Dios. La iglesia tiene la comisión de sostener, defender y proclamar el misterio de la piedad revelado a los hombres para salvación y justificación por medio de la fe en Cristo. Que el inescrutable e invisible Dios de los cielos se manifestó al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo para restituirnos en la gloria eterna que por causa del pecado habíamos perdido. Ahora el Señor, por medio de este ministerio de la piedad, restituye a los gentiles lo que se había perdido por culpa del pecado. La iglesia descansa en la palabra de Dios, hermanos, y la proclama sin diluirla. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay mensajes que no agradan, pero si así está en la palabra de Dios, así debemos predicarla. Sabemos, hermanos, que el adversario buscará transgiversar la palabra de Dios por medio de engaños y doctrinas mentirosas, sembradas por falsos maestros. Y por esta causa, muchos soldados abandonarán la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Muchos que son engañados, hermanos. Muchos que son engañados por falsos maestros, por falsos profetas, abandonan esa comisión. Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos que somos la iglesia de Cristo? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, mis hermanos, es usar todos los dones que Dios nos ha dado para predicar el evangelio de Cristo. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Y yo sé que a todos nos ha dado dones el Señor. Muchas veces por timidez no los usamos. O por falta de atención, hermanos, a esto.
a la palabra, al evangelio, no los usamos. Pero debemos predicar el evangelio de Cristo. Y mire, no es solo estando aquí detrás del púlpito hablando, porque alguno dirá, mire, yo soy muy tímido, yo no me atrevo a pasar ahí. Hermanos, hay muchas formas de hacerlo. Predique con su vida. Es como mejor hablamos del evangelio de Cristo. Como decía alguien, habla del evangelio, que uno dé el ejemplo con su vida, con sus hechos, con sus actuaciones, aunque un día nos toque hablar, dice. O sea, no es necesario, hermanos, estar en este púlpito para cumplir con la gran comisión. Lo podemos hacer de muchas formas. Amén. Como iglesia, hermanos amados, debemos defender esta verdad y proclamarla entre los pueblos. Amén. Esa es lo que nosotros debemos hacer como iglesia para cumplir con la gran comisión y predicar este hermoso misterio de la piedad. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Le pido al Señor que este mensaje le haya agradado en primer lugar a Él, que me haya permitido poder transmitirlo como Él quería que lo hiciera, porque si no, no sirvió nada. Le pido al Señor que más de uno de ustedes que me escucharon hayan sido impactados por este mensaje, el misterio de la piedad. Y haya gratitud en sus corazones, hermanos, porque el misterio de la piedad consiste en que ahora nosotros, los que antes no éramos, ahora somos. ¿Qué somos? Coherederos de las promesas, coherederos de la gloria de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una feliz y agradable noche. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.